¿Cómo? Ajuste pata telescópica averiado. ¿Cómo? Perdón. Vamos a ver. Porque no sé qué coño es esto. Vamos a sacarla y a ver si se soluciona o no. Sí. Oye, papá, ¿tú notaste algo raro cuando moviste ayer la moto? No, nada. Es que me acaba de saltar un aviso de que tengo mal la suspensión y que hay que ir a taller. Espera un momento, espera. Me ha saltado este aviso. Ajuste No, a mí- pata telescópica averiado. Pero Y eso es amarillo, ¿vale? O sea, quiero decirte que no es importante. Ya lo sé. Pero Vale. es que no puedo calibrar la suspensión electrónica, entonces me puede hacer Claro. cositas raras en curva. Claro, pues entonces ve con cuidado. ¿Sabes? Entonces, pero claro, es que no ver. me ha dado ningún problema y no he sido el último en cogerla. Entonces me mosquea. Bueno, pues no, a mí no me salió ninguno, ¿vale? Lo mismo dentro de un rato se te quita solo. Puede ser, pero ya tengo que ir al taller a que me lo miren porque no puede estar teniendo un check-in. Bueno, tú... Está en garantía, ¿sabes? Si tiene 4.000 kilómetros. Ya lo sé, hijo, ya lo sé, por eso te digo que te vas y ya está, mañana te vas. ¿Pero es que tú has visto cómo va esto? Mirad, es que es muy vasto. Está todo el rato vibrando. Es que no puedo ir así, tío. No puedo ir así. Y esto no es de la carretera. Esto es de la moto. Escucha, creo que no voy a poder ir, ¿eh? Porque me ha salido un check engine en la moto de la puta suspensión que tengo que ir a taller y estoy intentando moverme, pero voy, tío, como si estuviera pasando por baches todo el rato y no quiero forzar la máquina, tío. Mañana, después de llevar a Nala, la llevaré al taller y a ver qué tal. Porque no sé qué coño ha pasado, pero vamos, que esto es raro. Lo peor, ¿sabes qué? ¿Sabes lo peor que es? Que estoy mosca porque el último que ha usado la moto ha sido mi padre. ¿Sabes? No, sí, la cogió para dar una vuelta aquí en Rivas, en plan rollo a la calle, para luego dejarla en la puerta de casa. Pero claro, la dejó en la puerta de casa para guardarse el sitio para su coche y vete tú a saber que algún gilipollas le haya dado por darle una patada a la moto o lo que sea, ¿sabes? No tengo ni puta idea. Vale, venga. Hasta luego. No se puede usar. ¿Por qué? Porque parece que voy haciendo road, va siguiendo así la moto. No sé qué coño ha pasado. Pues tienes que llevarla y tienes que ir tranquilito y ya está. No sé qué coño ha pasado, pero vamos, es que no se puede. Es que me voy a matar. En el momento en el que me meta en carretera y ya pase de los 100 km por hora, me mato. Pues a 80. Así de claro. Porque la moto va así. Ya, bueno, pues a O 80. sea, no tiene ningún sentido. Y es que no tiene recorrido, el cabrón. Bueno, chicos. Pues después del sustazo del check de la suspensión, aquí estamos con nuevo vídeo. Hoy hemos quedado con Mac para grabar y ese era un poco el plan del vídeo. Pero al final, pues el principio de este vídeo lo está monopolizando el hecho de que nos ha salido el primer check con 5.000 kilómetros en la BMW. Que después ha desaparecido. O sea, ha sido llegar a casa, desmontarnos, dejar que la moto descansara un rato, o sea, porque no he hecho nada más. Darla 10 minutos, volver a encender y se ha arreglado solo. Ya ha funcionado la suspensión perfectamente. Es que mirar esta puesta de sol, chavales, mientras vais en vuestra S1000 RR.
Fun fact sobre mis vídeos. Siempre voy escuchando música cuando os grabo y hablo con vosotros. Y hay muchas veces que hay algún que otro parte de clip en el que corto mi voz, pongo otra voz que es pues alguna parte del diálogo que he dicho más adelante y lo pongo sobre esa parte del clip porque está guay. Pero en realidad en esa parte del clip el audio original soy yo cantando dentro del casco a pulmón. Ajá, ajá. Take my horse to a time road and gonna ride till I can no more. ¿Qué tal? ¿Has conseguido ya recuperar? No sé qué coño le pasaba, tío. Lo he dejado quieta en casa. Lo he empezado a hacer así porque no se movía la suspensión, estaba bloqueada. Y he iniciado, se ha quitado el check y todo el rollo. Le he dicho a mi padre, tío, la voy a llevar mañana aún así al taller. Me ha dicho, no te van a coger, a no ser que tengas el check, porque él ya tenía una BMW. Me ha dicho, a no ser que tengas el check, no te van a coger la moto. Te van a decir que vuelvas cuando tengas el check. Pues qué suerte, qué bien. Pero debe ser algún sensor que del calor, o yo que sé qué cojones, pues no está funcionando como tiene que funcionar. Como hace un calor de la polla, pues me creo todo. ¿Eh? Se ha quitado todo. Pero lo que tengo claro es que esta moto ya no la toca a nadie mientras no sea yo. Porque si me la cargo yo, al menos la pago yo, ¿sabes? Pero que se la cargue a alguien y encima la tenga que pagar yo, me toca los cojones, ¿sabes? Ya, no, y aparte tengo todos los mantenimientos incluidos, o sea, todos los problemas que tal están en garantía encima, todos los problemas que tenga, en principio me lo cubren. Pero bueno, que ya sabes que siempre se intentan lavar las manos, ¿sabes? Sí. ¿Qué hacemos? En media hora se nos va el sol. Pues como quieras, ¿vamos a donde te dije o...? Pero donde tú me has dicho es de noche, ¿no? El tema. Es de noche. Pues entonces, tienes media hora de sol para practicar. Es que ya estoy cansado de practicar, ya he tocado rodilla una vez. A ver, venga, que te vea. No, eso no funciona así. Venga, que te vea. Vamos, Eso está vamos. en Instagram si lo quieres ver. Para YouTube, vamos, tocando rodilla. Brother, eso es muerte. Tú sabes que tienes la local ahí, ¿no? ¿Eh? Tienes la local ahí como a 500 metros. Sí. Y yo ¿Son pensando, municipales? sí. Están con unos gitanos que les han parado un coche, deben de estar mirándoles si tienen droga hasta arriba, porque es que les tienen el coche abierto entero, ¿eh? Sí. Cuando vine para acá los vi ahí dije yo, bueno. No, yo he pensado, digo, uy, no sé yo cómo va a estar practicando mucho aquí. Pero está guay este parking, para practicar está guay, para Sí, hacer, esto es un circuito de la autoescuela. está guay este parking para practicar. A ver, los locales siempre te pueden dar por culo, ya lo sabes. Sí. Venga, un par de wheelies. ¿Tú sabes? Yo sí. Pues venga, dale. No, que acabo de recuperar la suspensión. Pero si quieres lo hago con la tuya. Sí, no, gracias. La mía no está a todo riesgo. Pues no sé, si quieres vamos para allá del sitio. ¿A dónde? ¿Al sitio ese? Tengo un Monster que se me va a poner caldorro. Pues véatelo. O sea, a mí me gustaría tener una máquina, que ya te digo, que pueda exprimir lo máximo posible, ¿sabes? Que pueda hacer locuras y si me caigo y la moto explota, revienta o lo que sea, que me dé un poco de igual, ¿sabes? Y luego me gustaría tener otra que diga, este es mi tesoro, que Claro. lo voy a cuidar como un niño, ¿sabes? Entonces, A mí no me grave, ¿eh? cógete una moto para eso y cógete una moto para otro. El tema es qué moto quieres para reventar y qué moto quieres para mimar. Si la quieres solo para rutas, para disfrutarla y no sé qué, yo me cogería esto y luego tendría de segunda mano, vendería esto y de segunda mano me pillaría una Naked. Con la que hacer wheelies, con la que, ¿sabes? Es lo que yo haría. Que las Naked, tío, no me terminan de... No, a mí tampoco. La Street Fighter, La Street hostia, Fighter me encanta. pero otras Naked, tío, aparte de la KTM, que pero... Esa es otra opción.
¿por qué no te coges, a lo mejor dices, oye, me gasto los cheles, me compro una Street Fighter V2 de segunda mano, porque las de ahora son de 120 caballos, cógete una de las de 150, que al final es una 1000 de 150 caballos, y esa es la que mimas para los fines de semana, la vas a exprimir, si tienes que ir al circuito te puedes ir con eso perfectamente, es una Hyper Naked súper potente, ¿sabes? Creo que puedo ir al circuito con esto. También, claro, pero me refiero que si quieres tener una moto disfrutona la vas a tener, ¿sabes? Pero es en formato naked, va a ser mucho más cómodo. Pero llegamos a lo mismo, tío. Es una moto muy cara. Y si yo me caigo con esa moto, no es lo mismo que si me caigo con una moto de 3.000 pavos, ¿sabes? Está claro, pero la cosa es aprender a no caerte. ¿Aprender qué? A no caerte. Claro. A ver, yo no me he caído aún. Bueno, me caí en parado una vez, pero... En parado yo me he caído 800 veces. Me he caído 800 veces en parado. Pero lo dicho, yo sé que algún día va a llegar, pues eso, que esté de ruta o lo que sea y me caiga. Lo tengo como asimilado, ¿sabes? En plan de, va a pasar y no... Cuanto antes lo asimiles, mejor. Claro, por eso digo, no quiero algo que sea como lo tuyo, que vale 20.000 euros o más, Sí. que me vaya al suelo y diga, joder, eso ha dolido y ahora mi cartera duele también, ¿sabes? Pero eso es inevitable, tío. Eso es inevitable. Ahora chicos, ahí tenéis un clip guau. Bueno, hace no mucho, un pavo en Threads flexeaba el cabrón de ir sin protecciones, en pantalón corto, con camiseta de manga corta. Tenía una Grom 125. Y se lo puse muy claro, le dije, tío, en plan, todos de vez en cuando salimos sin protecciones, pues yo que sé, a comprar el pan o lo que haga falta. Pero de ahí a presumir en las redes sociales de que tú sales sin protecciones por ahí a darte tus paseos y tan tranquilo, oye, ojalá no te pase lo que nos ha pasado a todos, que es que nos han dado en algún momento y ha sido sin culpabilidad alguna. Nos han dado por detrás. Ojalá no te pase, tío, porque de verdad que presumir de ir sin protecciones no es cool, no es guay, ¿vale? Sinceramente. En plan, me refiero que todo el mundo lo hacemos, todo el mundo salimos de vez en cuando sin nada y tal. Yo hoy, por ejemplo, voy solo con la espaldera. Pero de ahí a flexearlo, un poco XD. Bueno, pues a los 7 días o 10 días me escribe el pavo y me dice, tío, lo que me dijiste se ha vaticinado. Y lo han dado. Si es que... A ver, que no es... Que tampoco... O sea, es que no quiero tener razón en esta situación, pero me refiero que yo no soy... o sea, yo lo digo mucho por redes sociales. Cuando me escriben o lo que sea, yo no soy un ejemplo de estar protegido. Hay gente que va muchísimo más protegida que yo todos los días en cualquier situación. No soy un ejemplo a seguir en ese sentido, pero tampoco me vas a ver estar flexeando diciendo, va, chavales, aquí estoy conduciendo mi S1000RR en camiseta, ¿sabes? Pues no, ¿sabes? Si lo hago, pues oye, será porque ese día se ha dado X situación y he decidido hacerlo, pero no me vas a ver diciendo, ¡buah! Con lo bien que voy yo en camiseta, en la S1000RR, sin ningún tipo de protección, ¿verdad que no? Es que no tendría ningún sentido, no sé. Oye, si tú sales sin protecciones y nunca te pasa nada, joder, pues ojalá a todo el mundo, ¿sabes? Fuera así. Ojalá a todo el mundo le pasara eso, tío. Vamos, tú vas en moto, cuando tú te sacas el carnet de moto, y aunque no lo tengas, tienes que tener claro que alguna vez en tu vida te vas a caer. O te van a chocar o te va a pasar algo. Pues si ya no es caerte, porque, mira, escúchame, yo me he caído en curva con la 125, ¿vale? El problema no son ese tipo de accidentes, el problema son los accidentes, porque esos son evitables. Me refiero, cuando yo me caí en curva fue porque yo iba pasado y había gravilla, no me fijé en el suelo y seguí dándole gas. Claro. No tiene un porqué. Es evitable, me refiero. Ese tipo de accidentes es muy raro que te pasen, a no ser que seas un puto descerebrado. Como a mí me pasó, fui un descerebrado y me caí, puto. Pero los accidentes de estoy en un stop o en un cedo al paso y viene un cabrón y me lleva por delante porque no me ha visto, esos no sabes nunca cuándo te van a pasar. Claro. No tienes ni puta idea de cuándo te van a pasar. Y esos pasan a todo el mundo. Por desgracia.
Toda la razón, todo. El accidente más común en moto, tío, es que alguien te dé por detrás. A mí me ha pasado ya una vez. Terrible. Esos que están practicando el A2, ¿no? Bueno, ¿me vas siguiendo? Sí. ¿Está muy lejos? ¿Está muy lejos? ¿En kilómetros? Va. ¿Qué? Lo que pasa que quieren meter las motos ahí. Ahora probamos con la mía primero. Vale, a ver, si lo único es que todavía es de vía, ¿sabes? ¿Vale? Espérate a que pase un poco, o sea, en plan, las dejamos aquí al lado, aparcar, Que se pueda aparcar ahí. nos tomamos algo y esperamos que se vaya la luz. Vale, vale. Tío, deberías, además a ti que te mola este tipo de contenido muy shenanigans que se dice, que es un poco lo que te pasa en el día a día. Invierte en eso, no te compres una cámara, cómprate una de estas, un par de micros y a chuparla. Bro, cómprate una S1000 RR, tío, que están tiras de precio. No, hombre, eso no, coño, pero... Financias hasta los 3... No, los... Sí, eso da igual, esta moto es la moto más... Tu moto es la moto más famosa de YouTube, de España. En España sí. O sea, eso te da igual. Hazme caso que... O sea, yo no he ganado más visitas por tener la S1000 RR. Hombre, no, cabrón. ¿En YouTube? En YouTube sí, pero porque tal, pero no, ya te digo que si hubiera empezado con la R7 a hacer contenido de YouTube ahora mismo Es que la R7 es... no me habría hecho un pack, no habría popeado mis números, ¿sabes lo que te quiero decir? Y de hecho la gente que se ha quedado suscrita a mi canal de YouTube ha sido precisamente por la calidad, no por la moto. No es por nada, tío, pero me está entrando el venazo otra vez de volver como a quedadas y todo eso, ¿sabes? Así que encontramos a una chochillo por ahí. Yo antes iba mucho, al principio, cuando tal, pero tío, es que luego no me gusta tanto el ambiente que hay. O sea, en plan, hay gente muy maja y gente que da puto asco. Me acuerdo una vez que les pregunté a un grupo de chavales sobre las S1000 RR porque tenía en plan ahí toda la curiosidad. Tú, qué gente más seca, de verdad. Sí. En plan, bro, a mí me viene un chaval a preguntarme sobre la moto y soy el primero ilusionado en contarle, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? Tiene embrague y todo. Que creo que es el freno aquí. Creo que aquí es el freno, ¿no? Creo que es el freno aquí. Aunque sea embrague, aunque esté donde el embrague. Bueno, ¿qué? Hacemos unas fotitos. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo vamos a dejar por aquí. No os olvidéis de suscribiros, darle like y esas cosillas para ver más content de la S1000 RR y los shenanigans. Suena muy estúpido decirlo así en español, la verdad, pero bueno, las historias que nos van pasando, ¿no? Por ahí con la moto cuando nos vamos a grabar por ahí. Espero que os haya molado el sustaco que he tenido con el tema de la suspensión electrónica, los 10 minutos, 20 minutos que han sido de carretera en línea recta, que para vosotros será un minuto, y la sesión que hemos hecho aquí, la verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo.